en el fondo y vemos en el fondo, este fondo es neurópilo. Entonces, todo esto corresponde al neurópilo, tiene un aspecto eosinófilo, hasta un tanto algodonoso. Inclusive, miren, aquí se ve un trayecto de algo que probablemente es un axón, miren, aquí a lo largo lo vemos, ¿no? Y sabemos que este neurópilo son prolongaciones citoplasmáticas, tanto de células de la glía como de prolongaciones neuronales. Entonces, todo esto es el neurópilo. Y identificamos ahora otros componentes, como por ejemplo estas estructuras, estos son vasos. Aquí se ve muchísimo mejor. Miren, aquí se ve un vaso a lo largo de su eje longitudinal, células nucleares planas, que son células endoteliales, y este espacio que, Mari, ¿ubicas este espacio? ¿Cómo se llama desde el punto de vista histológico? Perivascular, sí, exactamente, es un espacio perivascular, pero ¿cómo se llama? ¿Te acuerdas? ¿No? Carlos, Flavio, ¿se acuerdan? Sí, el espacio de Birkhoff-Robin. Exactamente, es el espacio de Birkhoff-Robin, exactamente, así es. Y miren, este espacio de Birkhoff-Robin, ténganlo en mente y ténganlo muy en cuenta porque, por ejemplo, lo vamos a abordar en tumores, en lesiones metastásicas. Por ejemplo, piensen en células neoplásicas metastásicas. Antes de invadir el parénquima, pues empiezan justamente por el espacio de Birkhoff-Robin. O en el caso de las leucemias, que los vemos particularmente en niños y adolescentes, cuando tienen crisis blásticas, estos vasos se dilatan y se extravasan las células leucémicas hacia los espacios de Virchow-Robin y después se extienden hacia el resto del parénquima. Y por ejemplo, otra característica también de los espacios de Virchow-Robin es, o más bien otro comentario, es que ustedes han operado cisticerco seguramente o van a operar, ¿no? Cuando leemos los textos de cisticercosis, se menciona cisticercos intraparenquimatosos, ¿no? Y en un sentido estricto, pues no son propiamente parenquimatosos, porque donde se alojan es justamente en estos espacios de Virchow-Robin y se ensanchan. O sea, no es que se encuentren dentro del parénquima, ¿no? Entonces, pero obviamente parece como si fueran parenquimatosos en las resonancias o en los especímenes macroscópicos. Bueno, aquí ya identificamos otra estructura, neuronas, neurópilo, vasos, espacios de Virchow-Robin, y lo que sigue son células de la glía, ¿no? Entonces aquí hay células de la glía y esas células de la glía pues corresponden a astrocitos y corresponden también a oligodendrocitos. Sin embargo, estos oligodendrocitos en la morfología habitual, como les había comentado, pues suelen tener como este aspecto en huevo frito, ¿no? Que se retrae el citoplasma y se queda un espacio perinuclear, claro. Entonces, con mucha imaginación, pues esto parece un huevo frito, como si esto fuera la yema y esto fuera la clara, ¿no? Entonces, eso es como histológicamente los podemos identificar con cierto porcentaje de concordancia. Eh, Otra característica es que, como ustedes saben, los oligodendrocitos, pues su principal función es la síntesis de mielina dentro del sistema nervioso central. Entonces, cuando se encuentran en la sustancia blanca, pues todos estos fascículos se encuentran rodeados por oligodendrocitos. Pero cuando los vemos en el corte histológico en la sustancia blanca, y especialmente en comisuras, si vemos un corte histológico del cuerpo calloso, de la cápsula interna, etcétera, vemos todos estos fascículos axónicos, y vemos los oligodendrocitos dispuestos como en hileras, como en filas indias. Esa es otra manera de identificarlos. Pero bueno, estas mismas estructuras las podemos identificar con una tinción diferente, con una tinción para mielina, como es el Luxol Fast Blue. Entonces, teñimos con Luxol Fast Blue y aquí es el neurópilo, que obviamente tiene abundantes axones mielinizados, pues se tiñe en color azul y es lo que observamos aquí. Esta tinción la utilizamos mucho en especímenes en donde se sospecha enfermedades desmielinizantes, ¿no? En donde pues se ven áreas pálidas rarefactas con el HE y con el Luxol Fast Blue pues se ve la negatividad, se ve un hueco pálido, ¿no? Y esta tinción se contrasta con ácido periódico de Schiff, con la técnica de Paz. Y la tinción de Paz, pues ustedes ya la han escuchado, la utilizamos en distintos contextos, como por ejemplo para identificar microorganismos micóticos,
como por ejemplo Aspergillus, Cándida, mucormicosis, etcétera, Cryptococcus, etcétera, y también para identificar membranas basales, porque sabemos que el PAS tiñe glucoproteínas. Entonces, aquí vemos un corte longitudinal de un vaso y noten el espacio de Virchow-Robin y vean cómo la pared del vaso se tiñe de manera lineal en la membrana basal. Entonces, se hace el contraste, ¿no? Y ahora chequen nuevamente el objetivo de nuestros comentarios, que son los oligodendrocitos, ¿no? Esos oligodendrocitos los que tienen este espacio, este halo perinuclear, en algún momento don Santiago Ramón y Cajal las describió como células apolares. Lo que don Santiago Ramón y Cajal describió muy bien, pues fueron las neuronas, ¿no? Y obviamente fue un parteaguas en la historia de la humanidad, así de ese tamaño fue de don Santiago Ramón y Cajal, ¿no? Entonces, destruyó la teoría reticular del sistema nervioso y la transformó en la teoría neural. Entonces describió muy bien esas células y describió otras células que eran los astrocitos. Entonces eso los identificó muy, muy bien. Pero había otras células que las identificó, pero no las pudo clasificar, no las pudo describir con claridad. Y a esas células las llamó así como células apolares, ¿no? Y en general las llamó el tercer elemento. Entonces, dijo, hay neuronas, las identifico muy bien, hay astrocitos, los identifico muy bien, los describo muy bien, los dibujo muy bien, porque además era un gran dibujante, pero sin embargo hay otras células que no logro identificar, no corresponden a ninguna de las características de las dos anteriores, y eso lo llamó el tercer elemento. Y dentro de ese tercer elemento justo estaban los oligodendrocitos. Y en aquí hay una tabla tomada de este artículo en donde se citan por años distintos autores, entre ellos pues personajes ilustres en la histología, en la histopatología, en la neurohistología, en la neuropatología. Y bueno, Virchow es como nuestro más grande maestro en la historia de la humanidad en la patología, ¿no? Virchow hizo unas grandes descripciones de múltiples enfermedades y el sistema nervioso no fue la excepción. Entonces, Virchow describió a la neuroglía y propuso que era de un origen endodérmico y citaba que tenía conexión con las neuronas de alguna manera, ¿no? Volviendo con algunos otros componentes celulares, hay dos componentes celulares a lo que se llamó el tercer elemento por don Santiago Ramón y Cajal, que fueron la microglia y la oligodendroglía. Entonces, a esto lo llamó don Santiago Ramón y Cajal el tercer elemento. Y este tercer elemento está contenido en los oligodendrocitos, pero algunos de sus alumnos continuaron el estudio de este tercer elemento, como por ejemplo Achúcarro y don Pío del Río Ortega. Achúcarro lamentablemente falleció a una edad muy, muy joven y pues a mí me parecían personas extraordinarias cuando hacían descripciones como estas a sus 30 y algo de años, ¿no? Y yo siempre me cuestiono, yo qué he hecho a la edad que ellos hicieron eso, ¿no? Entonces ahí es donde me siento chiquito, la verdad. Y bueno, y lamentablemente falleció muy joven Achúcarro y don Pío del Río Ortega siguió con el estudio de este tercer elemento, incluido microglia y oligodendroglia, y los describió muy bien. Y un alumno del don Pío del Río Ortega fue un migrante español que después de la Guerra Civil Española migró a nuestro país y se instauró en el Laboratorio de Patología del Instituto Nacional de Cardiología. El general Lázaro Cárdenas lo recibió, bueno, junto con muchos otros españoles, por supuesto, y él justamente se instaló ahí. Y bueno,
y de ahí pues es una larga historia, ahí es un parteaguas en la historia de la patología en México con su llegada. Y bueno, el punto es que aquí estamos viendo cómo describieron este tercer elemento algunos otros autores, inclusive Niesel. Y ven particularmente la microglia la describió Virchow como células espumosas. Niesel lo describió como células en bastoncillos. Achúcarro lo describió como células gránulo adiposas, ¿no? Merzbacher lo describió como células Scavenger, se me olvidó la traducción, o sea, como que tengo el concepto, pero Como basurero, ¿no? como basurero, exactamente, así es como, sí, como carroñeras, ¿no? Alguna cosa así. Pero bueno, como que el nombre no es nada inadecuado, porque finalmente son células fagocíticas, ¿no? Y don Pedro del Río Ortega la llamó microglia, que es justamente como la conocemos hasta la actualidad. Entonces, el punto es que todas esta microglia, estas células fagocíticas, son las que vemos en la actualidad como jantocitos o como células en bastón o células en bastoncillo. Y esto es algo muy particular porque, por ejemplo, cuando hay una lesión en el sistema nervioso central, la microglia se activa y una manera de activarse es en forma fusiforme los núcleos y nosotros las podemos identificar muy bien. Entonces, esa descripción persiste a nuestros días. Y bueno, llegando finalmente hasta aquí al oligodendrocito, pues don Pío del Río Ortega lo describió. Y justamente la morfología es muy similar a esto en el contexto neoplásico. Aquí vemos un corte histológico teñido con hematoxilina eosina de un tumor cerebral, y lo que podemos decir aquí es que tiene un patrón oligoide. Entonces ahora, pues miren, el reto es identificar los huevos estrellados, ¿no? Entonces, la mayor parte de las células que están aquí, pues son huevos estrellados, pero el mejor ejemplo es la que está al centro, no tenés una célula ovoidea con núcleo redondo, y vean el halo perinuclear, o bueno, más bien este espacio perinuclear. Recuerden que esto es un artificio, ¿no? El citoplasma en realidad se contrae, se retrae y aquí queda un espacio. Entonces, este aspecto oligoide es un artificio. Y saben, sobre todo, pasa especialmente, por ejemplo, cuando operan. Pues cuando ustedes operan, pues están en unas cirugías maratónicas, ¿no? O sea, están en cirugías que pueden durar de 5 pues me han platicado que hasta más de 12 horas en algunos casos, ¿no? Entonces, cuando se trata de un tumor, pues ustedes van resecando, van tomando con las pincitas de la biopsia, lo van tomando, etcétera, y le pasan ese tejido a la instrumentista, quien les está instrumentando, y lo ponen en un frasquito y lo ponen en un frasquito con solución salina, me imagino que es. Y ahí los van poniendo y ahí los van poniendo y ahí los van poniendo y ahí los van poniendo. Y ahora imagínense ese tejido después de 6 horas, ¿no? O sea, cuando acaba la cirugía, 6 horas, 7 horas, ese tejido ya empieza a tener cambios. Y esos cambios son justamente, en el caso del oligodendroglioma, en el caso de estas células con patrón oligoide, es este cambio, se retrae el citoplasma. Obviamente, lo ideal es que inmediatamente se coloquen en formol. Cuando acudo a transoperatorios, aquí en el hospital es tanta la cantidad de trabajo que hay que no logro acompañarlos al quirófano, pero cuando es una cirugía programada, a mí me gusta mucho acompañarlos dentro del quirófano porque me gusta enterarme de cómo, de todos los detalles de la cirugía, puedo dialogar con ustedes, me retroalimento, aprendo. Entonces, la verdad que me gusta mucho estar en el quirófano con ustedes. Y ayer, por ejemplo, hicimos un transoperatorio por medio de WhatsApp, como lo pudieron checar. Y lo cito porque en ese momento, digamos que yo estoy ahí en el momento de la cirugía, se va sacando el tejido y yo procuro el tejido. Y saben, eso es algo que no se hace en nuestro país. No sé si fuera de nuestro país se hace, no lo sé, pero yo pienso que alguien, el que esté encargado del tejido, debe de estar en el quirófano, ya sea el patólogo, creo que es la persona ideal, pero si no, también en algún otro momento empezaremos a ver biólogos moleculares, ¿no? Porque ustedes toman la biopsia, la ponen en el frasco
Y obviamente ahí ya hay un abismo, hay una zona gris, ¿no? Porque naturalmente ustedes están operando, ustedes están haciendo lo que deben de hacer, ¿no? No, obviamente no van a estar al pendiente del tejido porque su prioridad es la cirugía, eso es algo natural, pero yo creo que debe haber alguien que en ese momento esté para que empiece a procurar el tejido. Y en el caso de ayer, por ejemplo, estuvo pues muy a gusto, que es muy mi estilo, estar ahí, veo la biopsia, la tomo el tejido, lo veo, inmediatamente lo coloco en formol, tomo las muestras necesarias que sean óptimas para el transoperatorio. Si pensamos que a lo mejor una biopsia sea ideal para biología molecular, me refiero para extracción de ADN, en ese mismo momento se congela, porque dicho sea de paso, para extraer ADN, ¿qué es mejor, el tejido en fresco o el tejido embebido en parafina? Mil veces el tejido en fresco, ¿no? ¿Se puede extraer ADN a partir del tejido embebido en parafina? Por supuesto que sí, es lo más práctico en los laboratorios de patología, pero si lo obtenemos desde el momento de la cirugía, pues muchísimo mejor y lo congelamos. Y eso es algo que hacíamos en pediatría, con el grupo de onco de pediatría. Pero bueno, toda esta historia es para platicarles que este halo es un artificio, entonces el citoplasma está retraído. Y entonces vean aquí esta neoplasia con un patrón histológico. Entonces podremos preguntar, ¿qué diagnóstico proponemos con esta morfología, con este corte histológico? Y naturalmente, pues pensaríamos en un oligodendroglioma. Sin embargo, fíjense que un punto muy importante es saber en dónde está localizada la lesión y en ese sentido va esta diapositiva. Si pensamos en la morfología en oligodendroglioma y nos preguntamos qué células pueden tener un aspecto oligoide, pues obviamente ese aspecto oligoide, naturalmente un oligodendrocito o neoplasias que tengan diferenciación oligodendrocito, pues lo pueden hacer. Pero sin embargo, a pesar de que es la neoplasia prototipo, no es la única. Como por ejemplo, también las células neurales, o sea, las células, por ejemplo, con aspecto ganglionar o, por ejemplo, en los oligodendrogliomas pueden tener un aspecto también oligoide, ¿no? Las células epenimarias también pueden tener un aspecto oligoide. Entonces, muchas veces, inclusive el patrón vascular de los epenimomas lo podemos ver muy semejante al patrón vascular en red de gallinero de los oligodendrogliomas. Pero bueno, las células epenimarias también pueden tener un aspecto oligoide. Entonces, eso es lo que nos planteamos, pero pensemos ahora en la localización y, por ejemplo, si la localización es lobar subcortical de esta neoplasia que estamos observando y además está localizada en el lóbulo frontal, pues entonces naturalmente pensamos en un oligodendroglioma. Ayer justamente tuvimos un transoperatorio en donde esa fue nuestra propuesta diagnóstica. Sin embargo, esta morfología se encuentra en un tumor que es central y es ventricular, que está adosado al septum interventricular. Entonces pensamos, y con esta morfología, con este patrón oligoide, entonces pensamos en el neurocitoma central. Y dicho sea de paso, el neurocitoma central y el oligodendroglioma clásicamente, desde el punto de vista de la morfología, pueden ser prácticamente indistinguibles porque suelen ser muy similares. Sabemos también que el neurocitoma central hay neurocitoma extraventricular. Entonces ahí el reto se vuelve doble para diferenciarlo con el oligodendroglioma. Y bueno, el oligodendroglioma tiene algunas otras características histológicas que veremos más adelante. Pero volviendo al punto, este patrón oligoide, si esta neoplasia es intraventricular y pensemos que a lo mejor está en un pequeñito en el cuarto ventrículo, pues a lo mejor pensamos en un ependimoma, pero del subtipo histológico de células claras. Entonces, los subtipos histológicos es muy importante tenerlos en mente y más los que nos dedicamos a la morfología, porque a pesar de que la OMS ya no dictamina que se diagnostiquen los subtipos histológicos, en mi opinión siguen siendo muy importantes como diagnósticos diferenciales. En este caso, un ependimoma de células claras versus un oligodendroglioma. Y bueno, también hay algunos casos un poco más raros como meningiomas que también pueden tener células claras y más cuando tienen una presentación inusual, como por ejemplo lesiones quísticas con nódulo mural, que eso puede suceder. Y bueno, miren, un ejemplo es este corte histológico. Las siguientes diapositivas es para que identifiquen huevitos estrellados, ¿no? Ese es como que el objetivo. Entonces, miren, chequen aquí, pues, un huevito estrellado, pero este huevito estrellado está en el contexto de displasia cortical focal.
Estas células son neuronas. Recuerden lo que comentamos, vean el núcleo de cromatina un tanto abierta y vean el nucleolo evidente en este caso. Estas neuronas están aumentadas de tamaño, tienen neuronomegalia y vean el citoplasma está retraído, en este caso inclusive hasta fragmentado. Esta es una neurona y esta es una neurona también. No identificamos los núcleos con claridad en estas dos, pero lo que identificamos es el citoplasma. Pero fíjense, ¿por qué no identificamos el núcleo? Y esto es porque, puesto que tiene neuronomegalia, imagínense la tridimensionalmente, entonces aumenta de tamaño y en el momento de que pasa el corte pasa en un segmento de esa neurona en donde se ve solamente el citoplasma. Entonces, esto es un dato histológico muy particular en las displasias corticales. No son criterios de clasificación, pero sin embargo son hallazgos histológicos muy frecuentes, la neuronomegalia. Y además de eso, vean satelitosis por parte de los astrocitos que envuelven a estas neuronas pues dismórficas, ¿no? Bueno, o más bien con neuronomegalia, porque dismorfia en la displasia cortical es algo muy particular y es criterio de clasificación. Pero bueno, aquí está el neurópilo y noten este aspecto oligoide que pueden tener las displasias corticales. Aquí vemos otro ejemplo. Vean las neuronas con aumento de tamaño, el citoplasma retraído. Algunas otras neuronas como estas, que también se suelen ver en la displasia cortical focal, se encoge el citoplasma, se encoge el núcleo y se compacta la cromatina. Estos son cambios asociados a epilepsia. Y la marginación de los astrocitos en la periferia de estas neuronas es algo como característico. Y vean aquí es un cuadro, un aspecto histológico oligoide, ¿no? La mayor parte de las célulitas que vemos aquí son neuronas como estas, pero miren, hay algunas otras más pequeñitas como estas que muy probablemente sean oligodendrocitos, todo en el contexto de la displasia cortical focal. Las marcamos un marcador de mucha utilidad para las displasias corticales es el NEU-N y el NEU-N, de hecho, en la actualización de la ILAE menciona que a las displasias corticales se debe de hacer inmunohistoquímica sí o sí. Es decir, si no solamente hacemos HE, vamos a poner las palabras N o S de sin otra especificación, pero la mejor manera de evaluar displasias corticales es con inmunohistoquímica y claro, el otro criterio es que resequen ese foco epileptógeno, o por ejemplo, pensemos en la esclerosis mesial temporal, que se reseque en bloque. Si se multifragmenta el hipocampo, si se multifragmenta la amígdala, si se multifragmenta el T2, T3 o lo que resequen, pues entonces eso no es diagnóstico para la ELAE. Y es algo entendible porque pues lo que se evalúa es estructura. Entonces, el NEU-N es un marcador de neuronas maduras y pues nos ayuda mucho. Y miren, aquí ven en esta panorámica este agregado de neuronas con neuronomegalia. Es distinto al término balonoide. Entonces, simplemente aquí estamos diciendo que tienen, aumenta el tamaño y con aspecto oligoide. Las marcamos con NEU-N y noten cómo el núcleo es positivo y se ve el halo perinuclear y algunas otras neuronitas por aquí en esta región cortical, en el contexto de la displasia cortical. No hemos platicado de astrocitoma pilocítico con ustedes, me refiero al 1 de octubre, pero pero bueno, una característica del astro pilocítico es que puede tener células oligoides. Este es un astro pilocítico, tiene distintas características el astro pilocítico, pero ahorita me voy a dirigir a las áreas oligoides. Vean aquí los vasos y trata de identificar desde este aumento estas zonas y las células oligoides. Compárenlo con estas zonas, por ejemplo. Aquí, desde aquí, ya se pueden ver esos huevitos estrellados. Aquí vemos un área oligoide también. Y sin embargo nos acercamos y miren, podemos ver aquí unos espacios que se abren entre el neurópilo. Aquí vemos muy bien células pilocíticas, estas estructuras que corresponden a fibras de Rosenthal. En otro momento vamos a ver astropilocítico y hablaremos a profundidad del astropilocítico. Aquí tiene un aspecto microquístico este astrocitoma pilocítico, que en general suele ser heterogéneo también histológicamente y puede tener áreas como estas, como áreas oligoides, ¿no?
Entonces, el ácido pilocítico puede tener variaciones en el porcentaje de los componentes histológicos. Entonces, imagínense que operan ustedes un pequeñito de 10 años con una lesión quística con nódulo mural en fosa posterior. Y se reseca y lo que predomina sea este componente oligoide y de repente histopatológicamente reciben un reporte que diga oligodendroglioma, pues eso suena pues descabellado, ¿no? Porque un oligodendroglioma en un niño es así infrecuente y además en fosa posterior todavía más infrecuente, ¿no? Entonces hay que estar muy atentos desde el punto de vista morfológico. Y claro, no hay que olvidar que el astropilocítico se puede localizar también en el quiasma o en la vía óptica o en el temporal también. Miren, aquí están áreas compactas del astro pilocítico, aquí son áreas piloides. Piloides me refiero hacia estas células alargadas, y esto es algo característico, que son fibras de Rosenthal, que estas ya las dominan, ¿no, Mari? ¿De qué están compuestas estas fibras de Rosenthal, Mari? Exactamente. Y alfa beta cristalina. Y en realidad lo que representan son prolongaciones citoplasmáticas. Estos son prolongaciones citoplasmáticas. Y la fibra de Rosenthal es en realidad un segmento del citoplasma engrosado con acumulación de proteína ácida glial fibrilar y alfa beta cristalina, como menciona Mari. Aquí vemos más fibras de Rosenthal. Y bueno, lo anterior fue para comentarles, pues, darles unos ejemplos de que varias neoplasias o varios contextos histológicos pueden tener un patrón oligoide, no solo el oligodendroglioma. Entonces, tenemos que estar muy atentos de eso. En otras palabras, varios tumores pueden tener huevos fritos, no solamente el oligodendroglioma. Y bueno, en la clasificación 2007, el oligodendroglioma lo utilizamos solamente con criterios histológicos, ¿no? Pero se imaginarán que, pues, por lo que les acabo de comentar, pues había siempre algunos diagnósticos que no concordaban con la clínica, con la localización, etcétera, en fin, ¿no? Sin embargo, en 2016 se utilizan criterios moleculares ya particulares para definir al oligodendroglioma y son dos, pero el que sobresale es la codeleción 1p19q. Esta codeleción la conocíamos desde 2007 y hacia atrás. Desde 2007, como pueden ver aquí en la portada, se hacían estudios moleculares. En este ejemplo se representa un estudio de FISH y con el FISH es la herramienta más utilizada para determinar el 1p19q. No es la única, pero es la más utilizada. Es la más sencilla, es la más accesible. Entonces, desde 2007 ya se conocía el 1p19q. Y se agregó también el IDH, como ya lo hemos platicado, en el contexto de los astrocitomas IDH mutados. Entonces, en ese sentido, el oligodendroglioma es un glioma IDH mutado. Entonces, la dupla molecular es 1p19q e IDH. Y ahorita vamos a ver otros complementos. Entonces, justamente en la clasificación 2016, que ya hemos platicado, justamente en donde se integran estos criterios moleculares, entonces la OMS nos dice, ya no solamente morfológicamente di oligodendroglioma, sino que además tienes que utilizar la mutación del IDH y además tienes que definir el 1p19q codeletado. Por ejemplo, aquí en el hospital no hacemos de manera rutinaria el 1p19 cubo ni el IDH, que carecemos de los recursos. En casos muy especiales buscamos la manera de realizarlos. Sin embargo, no lo hacemos de manera rutinaria. Entonces, ¿qué podemos hacer en ese sentido? Pues si morfológicamente cumple los criterios, está en el óvulo frontal, tiene huevos fritos, tiene todas las características, pues entonces lo diagnosticamos como oligodendroglioma sin otra especificación, NOS. Y eso es suficiente para decirles a ustedes que estamos diagnosticando exclusivamente con morfología y que no tenemos la herramienta molecular, o bien que si la tuvimos y la hicimos, no fue exitosa. Entonces, eso es el criterio actual, ¿no? Ya comentamos en la ocasión anterior a propósito, hicimos comentarios acerca del IDH, no los voy a repetir, solamente les quiero recordar que esta mutación la tiene el oligodendroglioma. Y este IDH pues se empezó a estudiar desde 2008,
se identificó obviamente en los astrocitomas primero, pero también en los oligodendrogliomas, que justamente lo podemos ver en esta publicación que ya habíamos comentado. Entonces, hay aquí un grupo de neoplasias de mutación del IDH, en este caso 226 neoplasias, y de estas 141 presentaban la codeleción 1p19q. Entonces, esta codeleción empata justamente con, perdón, es aquí, con la codeleción 1p19q, empata con el perfil del oligodendroglioma. Y como les había platicado, este aspecto helicoide lo pueden presentar algunas otras neoplasias, como por ejemplo el tumor neuroepitelial disembroplásico, también puede tener un aspecto oligoide. Ayer estábamos revisando una neoplasia con múltiples calcificaciones que la estamos abordando como un tumor neuroepitelial polimorfo de la juventud en un joven o una joven, creo que de 30 años, con epilepsia de difícil control y de larga evolución. Y esa neoplasia, que son de las neoplasias nuevas en la clasificación 2021, suelen tener un patrón oligoide también. El punto con esta codeleción es que se presenta en la mayor parte de los oligodendrogliomas y hasta en un 60% de los oligodendrogliomas grado 3. Pero vean, esto es un reto molecular y un reto diagnóstico, porque, por ejemplo, puede tener esta morfología, pero hay hasta un 40% aproximadamente que no tiene la codeleción. Puede que tengan codeleción de un brazo o bien codeleción del otro, pero no las dos, ¿no? Dicho sea de paso, el glioblastoma también puede tener de lesión de un brazo o de lesión del otro. Sin embargo, no tiene la codeleción. La codeleción, si la presenta, es oligodendroglioma. Ese es el punto, ¿no? Y se asocia al oligodendroglioma esta 1p19q, y lo que se ha permeado es que se ha asociado a mejor pronóstico y respuesta a tratamiento. Sin embargo, yo tengo mis comentarios al respecto. Yo tengo la impresión de que no es la codeleción por sí misma, porque no es un blanco terapéutico, o sea, no se está dando un blanco terapéutico contra la codeleción y que digan, como estoy evitando la codeleción o estoy dando un blanco terapéutico, por eso tiene mejor pronóstico, no, sino que más bien tiene el 1p19q, ¿quién es? El oligodendroglioma. Y el oligodendroglioma, desde siempre, desde décadas, hemos sabido que tiene mejor pronóstico que un astrocitoma IDH mutado, por ejemplo, ¿no? Aquí lo que tendremos que comentar es, por ejemplo, con este crecimiento difuso en adultos, tenemos dos opciones: astrocitoma difuso IDH mutado y oligodendroglioma, que naturalmente, por definición, es IDH mutado. Entonces, si comparamos esos dos, ¿a quién le va mejor? Al oligodendroglioma, pero es por el hecho de ser oligodendroglioma, no por la codeleción 1p19q. Entonces, y eso me parece importante que lo subraye por el conocimiento de la historia natural de la enfermedad de estos tumores. Y bueno, pues no prácticamente define esta entidad, sino define esta entidad con los criterios actuales. Y en 2016 nos decía que el oligodendroglioma es un glioma difuso, infiltrante de lento crecimiento, con mutación del gen IDH1 o bien el IDH2 y la codeleción de los brazos cromosómicos 1p y 19q. A propósito del IDH, un comentario agregado. Ya hemos comentado que el IDH1R132H es la mutación más frecuente, ¿no? Sin embargo, cuando se trata del IDH2, el oligodendroglioma es el mejor ejemplo. Es decir, si comparamos un astrocitoma IDH mutado versus un oligodendroglioma, ¿en quiénes se encuentra más la mutación en el IDH2? En el oligodendroglioma. Es el que tiene con mayor frecuencia esta mutación. Eh, comparado con el astrocitoma IDH mutado. En general, el IDH1 es la más frecuente. Y el perfil del oligodendroglioma es justamente es un glioma de bajo grado con mutación del IDH y la codeleción 1p19q. Y esto es como muy importante y quiero ahorita hacer la comparación con el oligodendroglioma, perdón, con el astrocitoma IDH mutado sin la codeleción 1p19q. Aquí hay un comentario adicional. Como ya lo platicamos, el astrocitoma IDH mutado se acompaña o suele acompañarse de otras alteraciones, particularmente
mutaciones del TP53 y mutaciones del gen ATRX. Y esto es importante porque el astrocitoma IDH mutado generalmente tiene pérdida de la retención del ATRX mediante inmunohistoquímica y tiene sobreexpresión del TP53. Entonces, caso contrario, el oligodendroglioma tiene negatividad inmunohistoquímica al TP53 y retiene el ATRX. Entonces, esta es una manera de abordarlo. En la sesión que el lunes pasado tuvimos una sesión se presentó un caso muy padre, una sesión muy buena, de un astrocitoma IDH mutado grado 3, así lo clasificamos. Y ese astrocitoma IDH mutado tenía pérdida de la retención parcial del ATRX. Sin embargo, no tenía sobreexpresión del TP53, lo que mediante inmunohistoquímica, lo que nos hace asumir que ese tumor no tenía mutación del TP53. Y lo comento porque el doctor Memo Castellanos hizo un comentario muy bueno. O sea, recordarán que él dijo, yo lo que esperaba ver es que íbamos a ver un oligodendroglioma, porque esa es la manera en que se abordan, o sea, es con inmunohistoquímica, ¿no? Ahora, el escenario, el caso que se presentó, ¿puede ser un astrocitoma IDH mutado? Sí, con ese perfil sí. Es decir, a lo que voy es que no es tajante eso, ¿no? No es una regla. Lo más frecuente es que tengan mutación del TP53 con sobreexpresión inmunohistoquímica y mutación del ATRX con pérdida de la retención inmunohistoquímica. Ese es el escenario ideal. Sin embargo, el escenario que presentamos es posible. Pero sin embargo, insisto con el comentario que hizo el doctor Castellano porque fue muy bueno. Él dijera, pues me parece que este sería un buen candidato para hacerle un OP19Q. Entonces, eso está muy bueno, porque si le hacemos el 1P19Q y está codeletado, entonces el diagnóstico pues migra hacia oligodendroglioma. Y eso sería una sorpresa morfológica, porque morfológicamente no tenía patrón oligoide, o sea, era un astro completamente, ¿no? Son de los pequeños detalles, de los pequeños retos morfológicos, ¿no? Entonces, eso vale la pena que lo recordemos. Y este es el flujograma a propósito del oligodendroglioma, que ya lo comentamos, tiene la mutación del IDH, aquí está, la mutación del IDH y tiene la codilesión, pues ese es el perfil habitual del oligodendroglioma, ¿no? Súper bien. Sin mutación del ATRX, sin mutación del TP53, por lo tanto, no hay sobreexpresión inmunohistoquímica del del P53 y por lo tanto hay retención del ATRX. Vale la pena recordar que en antaño se utilizaba mucho el término oligoastrocitoma en aquellos casos en donde veíamos una morfología dual, tanto astrocítica como oligodendroglial. En la actualidad se recomienda que si vemos eso, que lo mejor es que hagamos el 1P19Q. Eso es como lo mejor, ¿no? A pesar de que ya me atrevo a decir que prácticamente los neuropatólogos ya no lo utilizamos, la OMS sigue teniendo un apartado de oligoastrocitoma y haciendo los comentarios que les estoy platicando, ¿no? Entonces, en estos casos, pues hay que hacer el 1P19Q. Y aquí están los términos, recordemos, sin otra especificación y noten cómo desde 2016 los utilizábamos para el caso del oligodendroglioma, en aquellos casos en donde no hacemos el diagnóstico es exclusivamente con morfología, que de hecho es el escenario de la mayor parte de nuestro país. O sea, en la mayor parte de nuestro país no se hace el 1P19Q. Entonces, inclusive en hospitales privados no se hace de manera rutinaria a menos que se haga el pago correspondiente, ¿no? Entonces, ese es el punto, ¿no? No lo hacemos tan rutinario, ¿no? El problema, como siempre, ya saben, el dinero, ¿no? Y bueno, aquí están curvas de sobrevida. Aquí estas curvas simplemente quieren mostrar cómo cuando se tiene la codeleción 1P19Q tienen mejor sobrevida comparado cuando no tienen la codeleción, pero recuerden, no es la codeleción, es el oligodendroglioma. El oligodendroglioma tiene mejor pronóstico que el astrocitoma IDH mutado. Y claro, no olviden que ustedes son pronóstico, ¿no? O sea, si se resecó solamente el 10% de la lesión, pues no, pues eso ya es más fuerte que el 1P19Q. Y aquí está la curva de sobrevida del 1P19Q, mutación y codeleción 1P19Q, es la moradita, entonces chequen, es la que tiene mejor pronóstico y si lo comparamos
con los que tienen la mutación si la de lesión, que aquí están los astrocitomas IDH mutados, vean, tienen menor sobrevida comparado con el oligodendroglioma, pero en general son de buen pronóstico en el mundo de la neuropatología oncológica, ¿no? Y bueno, aquí está un corte histológico de oligodendroglioma y vean la panorámica. En la panorámica me gustaría que percibieran dos cosas. Primero, los huevos fritos, ¿no? Y segundo, un patrón vascular adicional al oligodendroglioma. Estas diapos es de un clásico oligodendroglioma, sí, así súper clasiquísimo, ¿no? Tan clásico que si este tumor no tuviera la codeleción 1P19Q, yo le diría al patólogo molecular, al biólogo molecular, vuelve a hacer los estudios porque esta morfología es clásica, sí, clásica, ¿no? Y dentro de esa morfología clásica están los huevos estrellados y están este patrón vascular. Miren, este patrón vascular que son capilares cortos, como si estuvieran entrecortados. Eh, mm, pues algún patólogo, no sé quién, lo describió como red de gallinero, como una red de gallinero, como un corral, ¿no? Como esas estructuras metálicas, como esa malla en red de gallinero. Entonces, en una semejanza, pues con mucha imaginación, se ven estos capilares como si fueran una red de gallinero. Estoy de acuerdo quien diga, pues yo no le veo red de gallinero, estoy de acuerdo con quien lo diga, pero lo que sí les quiero transmitir es que el patrón vascular es así muy, muy característico, ¿no? Muy característico. Entonces, este patrón vascular más los huevos fritos, pues esto es un oligodendroglioma, ¿no? A lo mejor, insisto, el diagnóstico diferencial que podría ser, como les dije, casi, como decía el maestro Olvera, prácticamente indistinguibles, es como el neurocitoma central. Yo pienso que el neurocitoma central es el tumor que más se parece al oligodendroglioma. Y ven aquí huevos estrellados, se ven un montón, o sea, prácticamente hasta se podría hacer un omelette, ¿no? Un montón de huevos. Entonces, miren, chequen aquí los huevitos estrellados. Este es el aspecto así ultra mega clásico del oligodendroglioma. Esto me atrevería a apostar que está mutado el IDH y que tiene además la codeleción 1P19Q. Entonces, esto es súper, súper clásico. Y miren, este es otro ejemplo clasiquísimo, pero ven cómo se ve diferente. Noten que desde esta panorámica no se ven los huevos fritos, ¿no? O sea, no son como clásicos. Pero aquí hay una razón. Este caso es un caso que trabajé en el Centro Médico ABC, más o menos con el mismo estilo que les platico, o sea, yo estando en el quirófano me dan el tejido y lo pongo e inmediatamente lo fijo. Entonces, cuando se fija inmediatamente, el halo perinuclear no se ve, o sea, se conserva el citoplasma, ¿no? Entonces, vean aquí cómo se ve basofilia en general. El patrón vascular no es tan claro en red de gallinero, pero se ve como muy basófilo el tumor. De hecho, desde este momento yo dudaría que sea un oligodendroglioma, ¿no? Y nos acercamos y pues la verdad que los huevos fritos no son tan claros, pero miren, ya nos acercamos y en algunos de ellos, en algunas áreas ya se ve mejor esa retracción, ¿no? Por, bien fijados, vean el citoplasma, aquí se logra identificar el citoplasma y aquí se ven estos espacios que corresponden cómo se empieza a retraer el, el citoplasma. Entonces, este citoplasma pálido o sinófilo pálido es como característico de los oligodendrocitos. Entonces, así es como vemos el oligodendroglioma cuando está fijado correctamente. Marcamos con inmunohistoquímica y bueno, obviamente se marca un poco la red fibrilar, malla fibrilar residual. No es que el oligodendroglioma por sí mismo forme una malla fibrilar, porque sabemos que el citoplasma se retrae. En ese sentido, por ejemplo, aquí está retraído el citoplasma y si fueran los oligodendrocitos positivos, pues lo que marcaría sería aquí en la región perinuclear. Entonces vean aquí huevitos fritos negativos a proteína C glial fibrilar, pero aquí lo que estamos viendo es la malla fibrilar residual, ¿no? Entonces ese es un punto. El IDH, pues obviamente fue positivo, entonces vean la inmunomarcación muy padre con IDH. Yo creo que, por ejemplo, si yo quisiera utilizar como control, como un control positivo para IDH, yo elegiría un oligodendroglioma, o sea, porque son los que mejores marcan, me gustan más.
Y el ATRX, vean la retención así extensísima, ¿no? Así intensa. Así es como nos debe de marcar el ATRX. Y retomando los comentarios que hizo el doctor Castellanos, él comentaba que, bueno, ¿cuál es el punto de corte del ATRX, no? Y yo le decía, pues que lo mejor sería todo o nada, ¿no? O sea, esto sería todo, o sea, que todas estuvieran retenidas, eso así no tendría duda de que seguramente el estatus del gen es intacto y que no está mutado, ¿no? El caso que presentamos el lunes tenía algunas células con retención, pero otras tenían pérdida de la retención. Lo ideal en ese extremo hubiera sido que todas hubieran sido negativas, así todas, hubiera sido lo ideal, ¿no? Sí, porque recuerdo que eran muy poquitas, ¿no? Las que presentaron, bueno, el que presentó el doctor Flavio. Eran muy pocas las células que salían con esa característica. Exactamente, así es, exactamente. Y bueno, ¿cuál sería una manera de solucionarlo? Pues pasar al PCR, ¿no? O sea, hacer un PCR para el TP53 y para el ATRX, y ya con el PCR sería nuestra estándar de oro, ¿no? Y decir, no, pues exactamente, ahora sé que el estatus del gen es el mutado o no mutado. Pero miren, eso es lo que todos quisiéramos ver, así el ATRX. Esta foto está así para ponerla en un atlas, ¿no? Pero lo malo cuando lo ponemos los casos clasiquísimos en el Atlas es que lo esperamos es que todos sean así, ¿no? Entonces, pues hay veces que no, son como los pacientes, ¿no? Uno quisiera que todos los pacientes fueran exactamente iguales, como lo describen los libros, pero pues somos seres biológicos los humanos, ¿no? O sea, pues, no somos iguales. Y bueno, este es el ATRX y con esto pauso y seguimos, vamos a seguir con estos comentarios a propósito del oligodendroglioma y me gustaría presentarles algunos que son clásicos y otros que son retadores y comentarles algunos tips morfológicos. Entonces, pues si les parece bien, continuamos con esta línea el siguiente jueves. No sé si te gusten hacer algún comentario o algo en particular. Estamos a sus órdenes, tenemos 6 minutitos. Muy bien, déjenme ver a ver si aquí a lo mejor no, no hay nada escrito por aquí. Muy bien, perfecto, amigas. Pues para los que no son del 1 de octubre y están conectados, con los recientes del 1 de octubre estamos dando clases los jueves y los jueves digamos que todos nos enlazamos, ¿no? Como ya les platiqué, el siguiente jueves vamos a seguir estos comentarios a propósito del oligodendroglioma. Entonces, esa es como la secuencia que vamos a llevar. Perfecto, pues muchas gracias y que tengan buen día. Muchas gracias, maestro. Gracias. Que estén muy bien. Que esté muy bien. Hasta luego. Hasta luego. De tener grabación.